Oiga, pues hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimos llamados en torno a esta iniciativa del senador Ricardo Monreal para la regulación de las redes sociales. ¿Cuáles son los alcances, para no equivocarnos, para no especular? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la meta? ¿De dónde se originó esta idea, esta preocupación, si es que así le podemos señalar? Me da muchísimo gusto saludar en este momento al senador Ricardo Monreal. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, buenas tardes. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio esta tarde. Gracias. Y en efecto, creo que ahora la discusión y el debate abierto es conveniente y es correcto en torno a las redes sociales, a la libertad de expresión y todo esto que está suscitándose. Apenas hace 2 días subí a mi página, el lunes, ¿no? El proyecto, el lunes. Ajá, sí, lo escuché, es lo un vimos. primer borrador, y ahí mismo señalé que íbamos a dar 3 semanas para enriquecerla, para escuchar investigadores, académicos, expertos, usuarios de redes, administradores de plataformas, para un poco o un mucho enriquecerla y mejorarla. Y esa es la idea. El propósito fundamental, Javier, pues es proteger el derecho a la información, es proteger el derecho que tienen los usuarios mexicanos a la libertad de expresión, y el Poder Legislativo, creo yo, no puede ni debe excluirse de su responsabilidad constitucional de emitir las leyes que atienden situaciones de hecho que están en este momento en discusión en el mundo mismo. En todo el mundo se está detonando un debate muy interesante sobre las redes sociales. Sí, así es. Justo hoy mismo, senador, otra red social que no sé si está integrada precisamente en esta iniciativa, me refiero a Instagram, hoy endureció, por así decirlo, sus medidas para luchar en contra del acoso online y básicamente en el área deportiva. Fíjate que fue muy interesante. ¿A qué voy con todo esto? Que de alguna manera muchísimas de estas redes sociales tienen ya de por sí pues un trabajo hecho en esa preocupación con los menores de edad, con diferentes sectores de discapacitados. Hay un trabajo que se inició incluso, senador, desde el año pasado, dirigido a los jóvenes, que a través de una que pueden sufrir ciberacoso o que pueden llegar al suicidio, en fin, sí hay de alguna manera alguna forma de preocupación. ¿En qué momento se detonó esta preocupación para garantizar la libertad de expresión en México? ¿Qué viste o qué experiencia personal o qué fue lo que tú viste que te llevara a pensar en esta regulación, en particular hacia la libertad de expresión? Mira, desde hace años conozco el tema, pero particularmente tendré meses, quizá un año, que empecé a escribir y empecé a investigar sobre este tema. Incluso creo que México es uno de los países que más usan las redes sociales, tanto el Twitter como Facebook, como Instagram, como Google, como YouTube, y en el mundo se está detonando, Javier. Por ejemplo, te digo que en el Parlamento Europeo, en diciembre, hace 2 meses, se mandó a consulta una legislación para regular redes sociales. Ahí se le llama Acto Digital. Y sobre todo en varios temas, como tú lo has señalado aquí: libertad de expresión, discurso de odio, pornografía infantil. Y han llegado incluso a la propuesta, por ejemplo, que pretende que en 60 minutos, no en 24 horas, en 60 minutos, las redes sociales tengan que
bajar cualquier texto que aliente violencia o terrorismo, por ejemplo. Como el caso del presidente Trump. Terrorismo y violencia, sí, quizá, pero en este caso es el Estado, un ente autónomo, no es la propia red, sino que el modelo que están planteando es imponer obligaciones que las redes sociales reporten a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas, en este caso 60 minutos, así como evaluar los riesgos sobre posibles usos indebidos de dichas plataformas con fines de manipulación, como puede ser la desinformación a través de las fake news. Esta es una propuesta legislativa que está en proceso de aprobarse en la Unión Europea y que son todos los países que pertenecen a ella. Pero vamos más cerca aquí, como tú dices, como estamos cercanos a Estados Unidos, te escuché que es inevitable nuestra... Claro, la comparación es inevitable, claro. Es inevitable. En Estados Unidos acaba de establecer la secretaria de el nuevo presidente Biden, secretaria de Comercio, que van a enviar propuestas de legislación en materia de redes sociales. Incluso actualmente 48 estados tienen demandado, de Estados Unidos hablo, demandado a Google y a Facebook por prácticas monopólicas. Incluso la presidenta, que es senadora, la presidenta del Comité de Protección de Consumidores, Amy Klobuchar. Sí, han tenido que comparecer incluso. Claro, han presentado ya una nueva legislación para proteger a usuarios. Es decir, es un tema ineludible, inevitable. Y yo lo que he planteado en una propuesta, aún no iniciativa, es escuchar la voz de los expertos, la voz de todos y de los usuarios para un poco equilibrar y presentarla después de 3 semanas. Es interesante lo que está pasando en el mundo. Sí, muy interesante, y desde luego sucede en el mundo. En el caso de México, senador, somos 77, 80 millones de usuarios. Habrá que actualizar porque con la pandemia y con todo el año pasado, que se modificaron muchísimo las formas de comunicación y de trabajar, seguramente aumentó. Pero tenemos este número que habría que actualizar de 77 millones de usuarios. De esos 77 millones, no sé si se habría manifestado esta preocupación de censura o de esta preocupación de garantizar la libertad de expresión, o es solo a el sector político, al sector electoral quien está preocupado por ese tema. No, yo creo que todos. Son más de 80 millones del dato actualizado que tenga, sobre todo en Facebook, menos en Twitter, pero sí es total la preocupación. Lo que puedo decir es que no hay ningún interés ni ninguna disposición en la propuesta, en algún artículo de los 12 que planteo, que tenga eso. No hay ninguna censura, ni se le va a afectar al usuario. Al contrario, es una protección contra la empresa privada para que no censuren su cuenta y eliminen su contenido. Fíjate, en Australia no solo se está legislando el tema de las redes sociales, sino se está evitando, o ese es ya pronto es una ley que está por aprobarse, una propuesta, las redes sociales les están prohibiendo piratear la información. Claro. Y que no den crédito y que paguen. Sí, que paguen a los periódicos, por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿no? Que solo las usan y las suben sin ningún pago contra prestación. Exactamente. Eso está pasando en Australia. Y en Canadá y Reino Unido, estos días se está dando un debate importante en Reino Unido en la necesidad de regular las redes en aspectos relacionados con la violencia, el discurso de odio, la desinformación. Entonces, es un tema interesante que no podemos rehuir. No hay censura para los usuarios, sí hay regular a las empresas privadas para que no censuren a los usuarios y establecer un órgano autónomo, el IFT, para vigilar y determinar sanciones en el caso de que estos se excedan y no eliminen cuentas que están llamando al odio, a la violencia, a la desinformación,
a la pornografía infantil, a ataques, toda esta parte, trata de personas, delitos de alto impacto, todo eso se prevé en la propia propuesta de iniciativa. Sí, esta propuesta, ¿cuándo se va a discutir? Es enorme. Leí con muchísima atención los puntos fundamentales de tu iniciativa, senador, y cada uno de ellos pues amerita invitarte de nueva cuenta. Ojalá nos acepten la invitación, porque todos son muy interesantes, con muchas aristas. Aquí hemos hablado con diferentes organizaciones, algunas con preocupaciones, algunas con situaciones de rechazo más claro. En fin, yo creo que el debate va a ser muy grande. Va a ser interesante, pero en efecto lo que tendríamos que ver primero es leerla, porque yo he visto muchas opiniones desinformadas. Sobre todo el de la censura. No hay ninguna censura para los usuarios, al contrario, lo que esta ley pretende es que no te censuren las plataformas en tus contenidos ni en tus redes o en ningún caso, ni siquiera cuando se tenga una incitación No, por eso, pero cuando hay una incitación es la autoridad la que determina, no el dueño de Twitter, sino que el propio órgano del Estado te dice esto y hoy está pasando esto, Twitter de hace 60 Pero te imaginas, senador, las contiendas electorales son rudas en todo el mundo, no nada más en México. Sí. Encienden pasiones y se van, bueno, si se van hasta la mamá de algunos personajes y se incita a la violencia y demás. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué haríamos con eso? En el tema de estructura electoral y de procesos electorales, dejamos la atribución al INE. Ahí no hay regulación porque es un momento difícil, aunque alguna gente ha opinado que sí debe de incluirse, pero en la ampliación de facultades del IFT no está eso. Se establece el amparo para aquella persona que esté en contra de la supresión, suspensión o eliminación de su cuenta, y lo que nosotros elevamos a rango constitucional o a rango legal es un órgano que decida todo esto, para que no sea una persona privada la que determine si tu contenido, si tu cuenta y si tu derecho de expresión se ha conculcado. Eso no lo podemos permitir. Lo que se pretende es poner en alto y proteger por encima de todo el derecho de expresión y el derecho de manifestación de las personas. No al contrario, lo que se ha dicho malamente, de mala fe, es que pretenden censurar las cuentas anti-4T o las cuentas anti-López Obrador. No, hombre, eso es falso totalmente. Al contrario, de lo que se trata es de que aun cuando existan estas cuentas, se respeten y no se eliminen. El derecho de decirlo tiene que protegerse. Pues senador, te agradecemos y ojalá nos pudieras acompañar en más ocasiones conforme se va desarrollando ese debate, un debate que definitivamente tal vez con otras aristas se está desarrollando incluso en los Estados Unidos justo en este momento, ¿no? Sí. Porque está en marcha el juicio político contra el presidente Trump, se habla también de las redes sociales y mira, así tal cual dicen en el debate de este momento, dicen Trump fue el incitador en jefe a través de las redes sociales del asalto al Capitolio. Eso es lo que se está diciendo en este momento allá en el juicio político contra el presidente Trump. Entonces, las redes sociales en medio van a meter a la regulación, vas a ver. Por este efecto, porque seguramente están... No, sí, detonó la situación de Trump, esta idea de qué está sucediendo. Yo venía trabajándola hace varios meses, pero sí es un elemento a considerar. También te puedo decir que no está excluido del análisis. Claro, sí, y ahí está el tema de los rusos y Cambridge Analytica y la definición, todo está ahí. Esta parte de los datos, que el acceso a los datos personales, la protección de los mismos, el ciberespacio, el espectro radioeléctrico, todo tiene que ver. Por eso es un conjunto de elementos que hay que analizar con todo juicio y con toda serenidad. Senador, te agradecemos muchísimo y te reiteramos la invitación para continuar con el tema.
Saludos, un saludo a todo el Gracias. auditorio, Javier. Adiós. Gracias. Es el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y además quien está impulsando esta iniciativa de regulación de redes sociales.